este pabellón, Cristo ha despegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo Salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos prontos compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su grande amor. Con ellas revestidos y llenos de poder, compañeros acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hayan sostenido por su capitán. Oh jóvenes, vosotros ponemos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz se escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor, jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. En verdad que les digo sinceramente que es un placer que Dios me deje pasar al frente y que pueda hablarles de la palabra de Dios, aunque sé que mi carne no quiere y sé que mi carne se pone nerviosa todavía al pasar aquí al frente, porque no se está exponiendo cualquier cosa, se está exponiendo la palabra de Dios. El predicador tiene que tener cuidado de no cometer un error bíblico, y si lo cometo, hermanos, les pido una disculpa y ustedes pueden corregirme. Estoy abierto a eso, porque lo último que quisiera es pararme aquí al frente y enseñar una doctrina equivocada. En los últimos estudios, hermanos, comencé un estudio hace unas semanas atrás acerca de la pregunta que le hicieron al hermanito allá en la sierra, que le preguntaron que si quién era Dios. Y se me hizo un tema muy interesante por dos escrituras que nos dicen que este tema es muy importante tanto para los de afuera como para los de adentro. Y no me di cuenta que al estudiar este tema me iba a meter en un tema muy profundo, en un tema que podemos durar mucho tiempo hablando de esto. No pretendo conocer todo de Dios, pero conozco lo básico que la Biblia nos habla de Él, y quién es Él, y cómo se describe en la Biblia Él, y qué le gusta y qué no le gusta.
Pero estoy seguro, hermanos, que al ser mi tercer estudio de esto, básicamente me doy cuenta que hay mucho de qué hablar. Y hay mucho que decir acerca de Dios y quién es Él. Hay dos escrituras muy importantes para los de afuera y otro para los de adentro. Tito 1:16. Voy a empezar ahí, algo que ya repetí la primera vez que di el estudio el martes, pero muchos de ustedes no estuvieron aquí. Dice Tito 1:6. Perdón, 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sabemos que allá afuera el mundo profesa conocer a Dios, así como yo profesaba conocer a Dios, cuando vivía en el error, en que verdaderamente no conocía a Dios. El ser humano allá afuera, las personas, profesan ser religiosos, profesan conocer a Dios, pero todas sus prácticas, pues enseña que no lo conocen. Porque si lo conociera, no practicaran estas cosas. Por ejemplo, ustedes recuerdan los frutos de la carne que son, ¿recuerdan? Adulterio, fornicación, malos deseos, impurezas, borracheras, idolatrías, herejías, envidias, celos, pleitos. Todas estas cosas son los frutos de la carne, lo que el hombre carnal pues practica. Esto es lo que practica. Pleitos, celos, iras, todo el tiempo el ser humano se está peleando con otro, se pleitea con sus amigos, dejan de ser amigos, viven fornicando, o sea, no están casados y siguen teniendo relaciones sexuales. De la misma manera el casado adultera teniendo relaciones sexuales por fuera del matrimonio. O sea, estas cosas, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo todo el tiempo le hago la pregunta a las personas, ¿ustedes consideran que la mayoría de las personas en el mundo ahorita practican el adulterio, la fornicación, las borracheras, las herejías, los pleitos, los celos, la ira? Y me dicen todos, sí, es lo que se practica, o sea, esto es normal hoy en día. ¿Y tú consideras que la mayoría de estas personas son religiosos? Sí, o sea, yo conozco gente que practica todo esto, pero dicen que son bien religiosos. ¿Y tú consideras que la mayoría de estas personas quieren llegar al cielo? Pues sí, todos son religiosos porque queremos la eternidad. Pues dice la Biblia, dice la autoridad, la palabra de Dios, que no heredarán el reino de Dios porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es importante conocer a Dios, es importante saber quién es, qué le gusta, qué no le gusta. Es importante saber si estamos haciendo todo de acuerdo a la voluntad del Padre, lo que a Él le agrada. Claro que es importante, porque a causa de no conocerlo, el mundo se encuentra en una oscuridad, en una idea de que conocen a Dios, pero sus hechos lo están negando todos los días. Pero lo más triste, hermanos, es lo que dice 1 Corintios 15, del 33 al 34, que es para nosotros. 1 Corintios 15, del 33 al 34. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Claramente nos está dando a entender cosas que a Dios le fastidian, detesta del creyente. Y le da un consejo al hijo de Dios, al cristiano, el que obedeció el evangelio, el que está dentro de la iglesia, le dice, no erren. Hermanos, las malas conversaciones, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas personas hemos visto que traen un pie afuera de la iglesia y un pie adentro de la iglesia y juntándose con amistades y tarde o que temprano las fiestas, las borracheras, las mujeres, el alcohol, todo esto termina llevándoselos. Terminan yéndose. ¿Por qué? Porque parece ser que estaban practicando este tipo de cosas sabiendo que Dios nos dice, apartaos, ser santo porque Dios es santo. Soy santo, apártense de todas estas personas, estas conversaciones. Y dice, velad debidamente.
Y decía yo la vez pasada, muchos de nosotros dentro de la iglesia no estamos velando. No miramos el pecado venir hacia nosotros y vamos y metemos la escuadra. Porque no estamos velando y practicamos el pecado. Eso da a entender a Dios que no conocemos a Dios. Para vergüenza vuestra, no lo dice. Es la realidad, hermano. Y es por eso, hermanos, que muchos de nosotros, si nos hacen la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No vamos a saber contestar, porque muchos no conocemos a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Dice allá en el Viejo Testamento que el pueblo de Dios, Israel, se perdió ¿a causa de qué? De conocimiento. Se perdió a causa de no conocer a Dios, a causa de no obedecerlo. Es triste. Y había una escritura que la semana pasada quería leer y no la encontré. ¿Se acuerdan? El martes pasado creo que fue. Y estaba en Juan 17:3, no 31. Juan 17:3. Porque este es el deseo de Dios y el deseo de Cristo. En la oración de Jesús, vean lo que Jesucristo dijo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la oración de Jesús, antes de ser entregado, Él pidió esto, que este es el deseo del Padre y del Hijo, que lo conozcamos a Él, porque esta es la vida eterna. La vida eterna es de que lleguemos a conocerlo, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere que hagamos, qué no quiere que hagamos, qué quiere que prediquemos, qué no quiere que prediquemos, qué tipo de ejemplo debo ser a las personas, que lo conozcamos verdaderamente a Él. Y dije yo, verdaderamente para poder conocer a alguien depende de la cercanía que tengas con esa persona. Si tú no te acercas a una persona, jamás lo podrás conocer. Entonces nosotros como hermanos, si nunca convivimos, nunca tenemos tiempo juntos, pues nunca nos vamos a conocer en realidad. Vamos a conocernos en físico, de lejos, pero nunca verdaderamente sabré quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te puedo ayudar, cuándo andas triste. Entonces no podré ayudarte, ni me podrás ayudar, porque va a depender de la cercanía que tengas. De la misma manera, depende qué tanto conoces a Dios, es qué tan cerca estás de Él. En Santiago 4:8, vamos a ver qué dice Santiago 4:8. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Para que Dios se acerque a ti, es necesario que tú te acerques a Él. Es necesario que tú tengas el deseo de ¿qué? De conocerlo, de querer saber de Él. Y créeme, tú das un paso adelante, Él también lo va a dar. Él se va a acercar a ti, pero Él no se va a acercar a nadie que no lo ande buscando. Así no trabaja Dios. Él tiene que ver ese deseo en ti, ese deseo de querer saber de Él, de querer conocerlo, y Él se va a acercar a ti. La mayoría de las personas tienen su propia opinión de cómo es Dios, o de creer que lo conoce. ¿De dónde vienen todas estas opiniones o creencias? La historia bíblica de la humanidad nos da la respuesta a esta pregunta. ¿De dónde vienen estas creencias, opiniones de que la gente conoce a Dios? Así creía yo. La respuesta tiene que ver tristemente en la percepción de cada quien. Fíjate, ahora hasta Dios lo estamos poniendo en una percepción, dependiendo de la persona. O sea, ya no nomás me percibo gato, me percibo hombre, me percibo mujer. Ahora hasta Dios tiene que ver con esta percepción de cómo miramos a Dios. Por ejemplo, el problema es este exactamente. La percepción cambia de cada persona, de una persona a la otra. Ese es el problema que estamos viendo con la biología del hombre. Uno se percibe en gato, otro se percibe en perro, depende de cada quien. Y dado a eso, es que existen tantos ídolos, tantas creaciones de dioses falsos, tantas estatuas, tantas opiniones, tantas cosas que, dependiendo qué es lo que la persona ande buscando. En el desierto, ¿se acuerdan? Uno de los ejemplos que Dios nos da es de que el pueblo de Israel entra al desierto y se fabrica inmediatamente un becerro.
Inmediatamente se ponen a adorarlo y el pueblo de Israel, cuando Moisés sube al monte a recibir los 10 mandamientos, dura 40 días ahí arriba. El pueblo está desesperado, quieren un Dios y fabrican un becerro y le dicen al pueblo, este es el Dios que los sacó de Egipto, adórenlo. Y las personas lo comienzan a adorar. O sea, Dios nos ha demostrado que el hombre todo el tiempo es un idólatra, que todo el tiempo ha querido ver lo que está adorando. Queremos traer el Dios con nosotros, queremos sentirlo, quiero tenerlo en mi casa y poderlo adorar. Es que es conveniente. Si yo tengo un Dios que yo lo puedo acomodar ahí en mi cama, al lado de mi cama, yo ya no necesito ir a la iglesia. Yo tengo a Dios conmigo, yo todo el tiempo le rezo, yo todo el tiempo estoy ahí con Él. Estos son dioses fabricados conforme a la conveniencia de cada quien. Son ídolos, se llama idolatría, Dios está en contra de ella. Y lo veo convenenciero porque si yo puedo crear mi propio Dios, si nosotros los seres humanos podemos crear nuestra imagen y darle el título de Dios o de intermediador entre yo y Dios, pues entonces también puedo crear mis propias leyes que me convengan. Por ejemplo, una de ellas, el purgatorio. Es conveniente esta ley. Porque si yo vivo una vida desatada, una vida en el mundo, sin arrepentirme y muero, yo nomás necesito que ustedes hagan unos rezos por mí para salir de ese lugar de tormento y ser trasladado al reino de Dios. Pues es una doctrina muy convenenciera para el ser humano. Vivo mi vida como quiero y luego ustedes hacen oración por mí y me sacan de ahí. Eso no viene de Dios. Y a causa de la percepción de Dios tan variable, pues básicamente tenemos ideas como nunca han escuchado ustedes la frase de que tenemos al tatita Dios. Es mi tatita Dios. Bueno, pues este tatita Dios ahí lo queremos tener como un tatita, un anciano que hacemos a un lado, que lo soporta todo, que no va a andar tras de nosotros. Es un viejito que nos ama. No, ese no es Dios. Otros hemos creado un Dios que le llamo el Santo Claus, al que le pedimos nomás. Dame. O sea, dame. Otros han creado un Dios injusto. Le llaman el Dios de amor. Todo lo perdona. No va a haber injusticia. O sea, básicamente quien seas, Dios te va a perdonar. Aunque no te arrepientas. Es que Dios es amor. Te tiene que perdonar. No te tiene que perdonar. La Biblia dice que Dios también es un ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, verdaderamente el hombre tiene una idea muy equivocada acerca de Dios a causa de no atender a la autoridad. ¿Qué es lo que dijo Él mismo de Él? Tienes que aceptar este Dios, no el que yo quiera. No el que yo quiera crear conforme a mi conveniencia. Vamos a ver qué dice Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que Jesús le dijo a un grupo religioso que no quería aceptarlo como al Hijo de Dios, y le dice, bueno, estudien las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. La verdad es que Dios, hermanos, se da a conocer a todos nosotros por medio de la palabra de Dios. Hay muchas Escrituras que lo dicen, que por medio de la palabra de Dios, Dios se ha revelado al hombre. La Biblia es el único libro donde Dios se da a conocer a nosotros, se describe a la humanidad. Y ahí está en letras. Lo único que tienes que hacer es tener fe, creer en esta palabra. Desde el principio con Adán y Eva hasta Cristo, Dios buscó contacto con su creación para que lo conociéramos. Todo el tiempo Él se demostró al hombre que quería ser un padre para sus hijos, que quería proteger a sus hijos cuando le dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces te quise poner como las gallinas ponen a sus pollos para cuidar de ellos debajo de sus alas? Pero no quieren. El punto de la palabra de Dios y que lo conozcamos es de que entendamos de que nosotros somos creación de Él y no lo contrario. Me gustó lo que dijo un predicador, dijo, Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y el hombre le devolvió el favor. Comenzó a crear a Dios conforme a su imagen y conforme a su semejanza.
Comenzamos a hacer estatuas que se parecen a hombres y a mujeres, comenzaron a adorarlos, comenzaron a darle el crédito y comenzaron a que estos dioses tienen que pensar como yo pienso. Él nos tiene que perdonar a todos, pero Dios no piensa como yo, ni como tú. Los pensamientos de Dios no son los del hombre. Él nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Todos lo sabemos lo que dice Génesis 1:27, dice la palabra de Dios, que creó al hombre y a la mujer, desde el principio. Desde el principio, solo tienes que tener fe para creer en el Creador. Esto es suficiente para el que tiene fe y que tiene lógica, que venimos de un ser inteligente, que no nacimos de la nada, que no salimos de un pescado, que no salimos de nada, que nacimos de un Dios que nos creó a todos. Vamos a ver qué dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, dice la Escritura. Créanlo o no. Somos creados por Dios, fuimos creados por Dios en Cristo Jesús y nos creó con un propósito para que andemos en obras que Él preparó para nosotros desde antemano. Desde antes de la fundación del mundo dice que preparó estas obras. Este ya era un plan en el cual todos nosotros que obedecimos el Evangelio y aquellos que lo quieran obedecer están incluidos. Tenemos un propósito y el propósito es repartir el amor de Dios, predicar el Evangelio. El Marcos 12:30, vamos a ver qué dice. Marcos 12:30. Marcos 12:30 dice la Escritura: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. El mandamiento que la Biblia, la palabra de Dios nos pide, es de que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda tu fuerza. Que no podemos amar a más a padre o a madre o a hijo o a hija más que a Dios, porque entonces no seremos dignos de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me da a mi hija, Dios me da a mi hijo, Dios me da a mi esposa, Dios me da a mis padres, Dios me da la salud. Entonces primero es Dios. Ese es el primer mandamiento. Pero ¿cómo puedo amar a alguien sin conocerlo? Hermano, ¿cómo puedes amar a Dios si no lo conocemos? La verdad es que nadie ama a nadie sin conocerlo primero. Y como dije en la mañana a los hermanos de Moctezuma, las mujeres me pueden confirmar esto. ¿Qué le dicen a una persona que se acerca a ustedes, a un hombre? Déjame conocerte primero, ¿no? Déjame conocerte primero y luego vamos a ver si se puede dar esta relación. Pues de la misma manera, es necesario conocer a Dios. Y dice Dios, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Y te voy a describir quién soy, y te voy a decir cómo soy, qué me gusta y qué no me gusta. Él no esconde nada, Él se presenta a nosotros tal y como es. Él es amor, pero también es un fuego consumidor. Él nos da los dos lados de la moneda, no nos engaña. Conóceme, dice, porque quiero una relación contigo. Quiero ser parte de tu vida, quiero ser el padre que a lo mejor el tuyo no fue o no tuviste, o quiero ser el Padre Celestial tuyo, el Creador, el que te creó. Y tal vez alguien se puede emocionar a primera vista. Y fíjate lo que dije, no enamorar, emocionar. Pero con el tiempo, tal vez esa emoción disminuye, porque comienzas a conocerlo o a conocerla. Y dices tú, ¿y en qué me ando metiendo? O puedas decir, oh, qué bendición, ¿verdad? Esta persona, sus atributos, su manera de ser, me encantan de él o de ella. Entonces, de la misma manera, te darás cuenta que los atributos de Dios o la manera de ser de Dios es lo mejor que pueda pasarle al ser humano. Para poder amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, para amarlo más que a nuestros hijos, es necesario conocerlo bien. Es necesario conocerlo bien. Vamos a ver otra vez lo que dice Santiago 4:8. Lo leímos ahorita, lo vamos a leer. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Es muy importante, hermanos, entender que para conocer a Dios debes de acercarte a Él. Debes de tener el tiempo. Debes de dedicarle tiempo. Debes de escudriñar las Escrituras. Debes de leer, estudiar. Debes de acercarte a los estudios, los martes, los jueves. Porque ¿cuántos de ustedes verdaderamente se sientan en casa a estudiar, a conocer a Dios bíblicamente? Dios mismo nos dice, sin una relación cercana, no podrás conocerlo. Sin dedicación, no podrás conocerlo. ¿Qué le dices a tu hijo o a tu hija que te pregunta, ¿quién es Dios, mamá? ¿Cómo es Dios? ¿Qué le dices? Tal vez le digas, Dios es espíritu, hijo, porque allá lo dice Juan. Dios es espíritu, pues sí, Dios es espíritu. Tal vez le digas, mira, en Génesis 1:1 se proclama el creador de todo. Ah, ok, pero es una parte muy pequeña de Dios. Todavía no sé si lo pueda amar tanto así como para aceptarlo nomás por esas dos descripciones. Todavía hay más preguntas. ¿Quién es verdaderamente? Como le decía a los hermanos, yo puedo decir, no, pues mira, el hermano Camilo trabaja en asfalto y vive por la Bilby. Pues hay más de él. Estoy seguro que hay más de él. Eso no lo describe en su totalidad. Entonces, todavía estamos dejando en duda a las personas, pero hay una escritura que nos habla Dios mismo de cómo Él es. Éxodo 34, del 5 al 7. Éxodo 34, del 5 al 7 dice: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De esta escritura, hermanos, saco varias cosas. Una, Dios es misericordioso, dice. Dos, es piadoso. Es tardo para la ira, a esa le puse paciencia. Dice que es perdonador, perdona todo pecado, toda iniquidad. Y le puse es justo, porque dice, en ninguna manera tendré por inocente al culpable. Tendré por inocente a aquel que cometió pecado, aquel que hizo daño, aquel que mató. Yo le decía a mis hermanos en la mañana, esta parte me agrada mucho de Dios, porque ninguna persona que se escape de la justicia aquí en la tierra se va a escapar de Dios. Ese es un mundo en el que yo quiero vivir, un mundo de justicia, donde Dios va a hacer justicia a lo último, no importa qué, Él va a hacer justicia. Entonces tenemos esto, pero hay mucho más que decir de Él. Pero voy a nomás a quedarme con estas cosas, estas 5 cosas que Él habla de Él mismo. Para poder amar a Dios con todo mi corazón, es necesario entender todas estas y cada una de ellas. ¿Qué significa? Si mi hijo o mi amigo o mi pariente me pregunta quién es Dios, pues es un buen inicio. Dios es un Dios misericordioso, lleno de misericordia, lleno de piedad, es paciente, perdonador. Ya estamos empezando a describir a Dios de una manera más profunda. Voy a empezar con las primeras 2, que dice que Él es piadoso y misericordioso. En verdad, hermanos, ¿cómo nos hace falta estudio? Porque al leer la descripción del diccionario acerca de la piedad y la misericordia, para mí, leía piedad y leo misericordia, me suenan iguales. ¿Qué hay diferencia entre las dos? Fíjense lo que dice la definición, dice, la piedad es la compasión o clemencia que se tiene hacia alguien, mientras que la misericordia es el trato compasivo que se le da a quienes están en apuros. O sea, la piedad es que miras a alguien en una situación difícil y te compadeces de él. Dices tú, mira, pobrecito o pobrecita, ¿verdad? Pero la misericordia es el acto, llevarlo a cabo. ¿Y sabes a qué me recuerda esta parte? Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y le dice, un hombre fue golpeado, casi dejado muerto en media calle. Y dice que venían 2 religiosos
Y voltearon a ver al hombre tirado, y me imagino que ha de haber habido un tipo de compasión, no, mira, pobre, lo golpearon, pero se fueron de lejos. Pero luego vino un samaritano, lo miró, y tal vez fue la misma reacción, pobrecito, lo golpearon. Y dice que se bajó de su caballo, fue y lo atendió, lo curó, lo vendó, todavía lo llevó a un lugar para que lo siguieran atendiendo y pagó para que lo atendieran. La piedad actuó juntamente con la misericordia, los actos. Es lo que dice el diccionario acerca de la piedad y la misericordia. Entonces, ahí vemos las dos de la mano. Vamos a ver qué dice Marcos 6:34. Marcos 6:34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, aquí vamos a ver la piedad de Jesús, su compasión hacia ellos, se apiadó de ellos y hizo algo al respecto. No nomás los vio, no nomás se dio cuenta que eran ovejas sin pastor, sino que también lo llevó a la obra. ¿Sabes qué? Yo les tengo que predicar. Estas personas andan perdidas. Ese es el verdadero sentimiento de un hijo de Dios. La misericordia junto con la piedad. O la piedad junto con la misericordia. Porque yo puedo decir, como dice allá Santiago, que dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, porque ¿de qué sirve mirar a un hermano que está pasando necesidad del mantenimiento del día, la comida, no sé, el vestido, y le dices, hola hermano, ¿cómo le va? Que le vaya bien. Pero no le das lo que es necesario. O sea, te apiadas de él, te das cuenta de su situación, pero no le ayudas. Entonces, ¿podrá la fe sola salvar? Y dice la Escritura, no. Déjame decirte que la fe sin obras está muerta. La compasión sin misericordia está muerta. Está muerta. Entonces, Jesús mira a aquellas personas que parecen ovejas sin pastor. Se conmueve por ellos y les predica, les enseña. Entonces, es la compasión junto con la misericordia. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe tener. No sé si recuerdan, en una ocasión venía Jesús caminando por una aldea y viene una mujer llorando, pero horrible ha de haber sido porque había muerto su hijo. Tanto que a Jesús, al oírla llorar, se conmovió él también, o sea, lo movió esos llantos. Yo no sé si han oído una madre llorar por sus hijos, pero ha de haber sido horrible, ¿no? Entonces Jesús se conmueve. Entonces tuvo compasión de ella, fue hacia ella y resucitó al hijo. O sea, la compasión junto con la misericordia. Y eso es muy importante, ¿no? Porque yo no sé cómo andemos en esa área. ¿Qué pasa cuando miramos a las personas en el error? ¿Qué pasa cuando miramos a nuestros parientes, a nuestros primos, a nuestros hermanos en el alcohol, en las drogas? Nos conmovemos por ellos, les hablamos, les predicamos, les enseñamos. O ni siquiera nos pasa por la mente actuar. Dios, hermanos, también nos demostró que Él es paciente. Y así lo dice allá la Escritura. Pues, ¿en qué manera me sirve la paciencia? Bueno, primero que nada, para comprobar que Él es paciente, ¿se acuerdan lo que dice 2 de Pedro 3? Dice que, el versículo 9 dice que la paciencia de Dios dice que está esperando a que todos se arrepientan, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Nos demuestra su paciencia desde que creó el ser humano hasta el día de hoy, nos sigue demostrando su paciencia, porque si no, al igual que en el tiempo de Noé, ya hubiera acabado con todo. Pero sigue siendo paciente, buscando que todos se arrepientan. Pero lo más importante, hermanos, de la paciencia de Dios que nos puede ayudar a nosotros está en dos escrituras. Lucas 21:19. Una escritura muy corta, pero que dice mucho. Dice 21:19, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Nunca les ha pasado, hermanos, que pasa el tiempo y dices, bueno, no cambio? Sigo en la iglesia, pero sigo cayendo con lo mismo. ¿Sabes algo que no la voy a hacer? No, yo mejor me voy porque veo que no estoy avanzando aquí. Pues sé paciente.
Esto no es de la noche, de un día para otro. Esto es una carrera. Muchos decimos, no, es que no se me pegan las escrituras, no se me graban. Sé paciente porque la paciencia salvará tu alma. Bueno, que dice Efesios 4, del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos solicita la palabra a que cada uno de nosotros ponga de su parte para guardar la unidad. Y dice que para podernos soportar entre nosotros, unos a otros, es necesario ser paciente. Ay, ese hermano, no lo soporto, no lo aguanto ya al hermano, o sea, todo el tiempo lo mismo. Soporta, sé paciente. Deja que Dios trabaje en él. Tú no puedes trabajar en el que está al lado tuyo. Yo no puedo trabajar en el que está al lado tuyo. Deja que Dios trabaje. Deja de empujar. Porque solo Dios sabe el tiempo. ¿Cuántos decimos, oye, cuánto tiempo? Ya mi esposa debió haber aprendido? Sé paciente. Sé paciente para soportarnos. ¿Cuántas esposas dicen, no, es que mi esposo no está haciendo? Sé paciente. Sé paciente para soportarnos. Porque esa paciencia que Dios nos tiene es todos los días nos está perdonando. Todos los días nos está dando otra oportunidad. Tú te levantas en la mañana, te está dando otra oportunidad para que hagas las cosas bien. Corrige tu mal, corrígelo. Y trata de llegar el domingo como un obrero calificado que no tiene de qué arrepentirse. Es una oportunidad que Dios te sigue dando. Estas cualidades de Dios, hermanos, tienen que verse reflejadas en nosotros. Sí, Jesucristo nos dice allá en Pedro, dice, porque para esto fuisteis llamados. Dice, para que sigan mis pisadas. ¿Cuáles fueron las pisadas de Cristo? ¿Qué estaba en Cristo? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Ustedes tampoco le tomen en cuenta los errores unos a otros y menos a los de afuera. Sino que la paciencia de Dios, el amor de Dios, todo su ser, todo lo que Él era, debe de estar en ti. Pero si no lo conozco, si no sé sus atributos, si no sé todo lo que Él es, nunca podré reflejar a Cristo. Nunca. Porque no lo conozco. No he tomado el tiempo para tomar en serio quién era Dios y qué es lo que quiere de mí. Hermano, se me está haciendo bien difícil terminar estos temas. Cada vez que hago estos estudios no los puedo terminar. Que Dios les bendiga, que les dé mucho entendimiento. Faltó hablar de todo lo demás de Él. Dios es justo, Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Todas estas cosas de Él es necesario hablarlas y conocerlas. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Que Dios les bendiga, hermanos. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente. If someone here knows what it is the gospel and wants to obey the gospel and wants to be part of God's plan, come forward while this hymn is sung. Thank you.